los líderes se incomodaban de por qué quieres estar orando, por qué haz tu vida, sé feliz. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en todo este tiempo? Pues, espera, pero deja que regrese. O sea, de todo eso que Dios te ha dicho hasta antes de que te fueras, o sea, ¿qué es lo más difícil que viviste? Pues sí, como el detener de la gente, del liderazgo, de las personas que a lo mejor tú piensas que van a apoyarte, o el saber esperar, ¿no? El que también Dios tratara en que no fuera solo una emoción, sino que fue una confirmación y que la iglesia también me enviara, ¿no? Como esa bendición. Yo sí creo y lo apoyo 100%, que la iglesia local debe de enviarte, a un misionero debe de enviarte. Y debe de tener. Sí, porque el llamado sí te lo da Dios, la asignatura sí te habla Dios a ti, pero quien lo afirma y lo confirma también es la iglesia. ¿Sabes? Algo que tocando y saliendo un poquito de ese contexto, nada más para tocarlo, yo creo que nos sirve a todos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Una iglesia sana y completa debe fungir y tener los 5 ministerios dentro de su iglesia local para que funcione. Totalmente. Es algo que yo he podido ver y detectar en estos años que tengo de servir a Cristo, ¿no? Y que es algo de lo que muchas congregaciones carecen, y por eso es el alto, el stop, el parar muchos llamados, muchos ministerios. Y pues bueno. Sí, pues creo que eso fue lo más complicado, porque pues ya cuando regresé, pues era doblemente loca, ¿no? O sea, no solo era la loca que quería un cuarto de oración o una casa de oración donde hubiera oración continua, donde hubiera músicos, donde hubiera intercesores, donde hubiera cantores de la palabra, y sino una loca que decía una casa de oración en Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué orar por los musulmanes? Yo hasta ese momento nunca me vi yendo a un país musulmán ni saliendo de misiones ni nada de eso. Como que yo decía, esto no es para mí, ¿no? Soy la menos condón, soy la menos apta. La menos, sí, porque en realidad era como el contexto también de mi iglesia local, nunca apoyó las misiones, nunca se involucró, no se hablaba de las misiones. Entonces era como raro, ¿no? Entonces, cuando regresé, pues yo empecé a investigar y a orar, y fue todo un proceso de muchos años en realidad, de a puerta cerrada. Yo creo que la obra más genuina que hace el Espíritu Santo en nosotros es a puerta cerrada en tu lugar secreto. Ahí yo he tenido los mejores encuentros, aún en mi carácter, en mi persona, pero también en la palabra, ¿no? De encontrar y de profundizar. Y fue como de Espíritu Santo, guíame, enséñame, porque en mi iglesia local no había, ¿no? O sea, ¿quién le preguntó así como de sí, ¿no? Sí, entonces era como, pues venga, vamos a hacerlo. Y entonces empecé a buscar y hacerlo, y yo solita a buscar en la Biblia y libros y esto, y estudiar y investigar. ¿Pero qué te motivaba ya? Lo que ardía en mi corazón, ¿sí? Es que era como... Locura. Sí, porque no paraba, o sea, era como... Sí, yo oraba así de que, no, bueno, voy a orar por esto, o tal, tengo mi lista, o mi mural, ¿no? Debo orar por esto. Era así indudable. Regresaba a eso, ¿no? Y tal. Entonces... pasaron así años, y un día estaba también orando y tuve una visión de la bandera de Turquía, y fue bien locochón porque dije Turquía, yo cero geografía, entonces así ¿de qué es este país? ¿En dónde se encuentra? Sí, ajá. Entonces ya después descubrí que era Turquía. Sabía lo básico también de Turquía, de las iglesias. Pero después me puse a profundizar en la Biblia, ¿no? ¿Qué onda con Turquía? ¿Qué hablaba la Biblia acerca de Turquía? ¿Qué plan? ¿Qué rollo con Turquía? Y entonces en ese proceso, pues yo empecé ahí a movilizarme, y pues en mi intensidad y en mi emoción y en lo que ardía en mi corazón, pues ahí voy, ¿no? También que aprendí, luego la regamos de ir ahí a estamparte con los líderes. No.
Ya perdónalos, perdónalos. Eso no sucede, no, es eso que no real, a sucede. veces también en nuestra imprudencia, en nuestra inmadurez, pues ahí regados el tepache, ¿no? Debemos de hacerlo sabiamente, porque sea, es sí, Dios el que te está hablando. Tenemos que hablar cuando es necesario, cuando Dios te dice y cuando no. Y honrar y obedecer, algo que yo aprendí también en ese proceso, ¿no? A ver, vamos, síguele, ahorita yo. Entonces, pues hablé con mis líderes así que no, que Turquía y tal. Entonces así como la primera reacción recuerdo fue así como de no, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Tú? ¿No? Sí, ajá, o sea, ¿Cómo? tú cero. Dos, o sea, como Turquía, o sea, México, hay mil necesidad en México. Muchas México, etnias. ajá, vete a las etnias, las sierras, tal, y yo, o sea, sí sé que están las sierras y sí sé que tal. ¿Qué? Pero, o sea, Turquía, Medio Oriente, ¿no? Los musulmanes, y así de no, estás loca. Entonces, pues, en ese momento aprendí como de, ok, todavía no es momento de hablar, es como No están raro. preparados para este tipo de conversación. Para escuchar esto. Sí, eso. Y entonces recuerdo que regresé a investigar, a buscar. Con los que sí tuve una plática fue con mis papás. De Dios me está hablando de esto, tal. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis papás, que ellos son un hombre y una mujer que escuchan a Dios. Entonces, ellos de alguna manera también siempre han centrado mi vida, ¿no? De cuando cosas muy elevadas de aterriza o Te regresan a la aprenda. tierra. Sí. O así el de Dios me habló y mi papá ha sido, ok, dame un contexto bíblico de dónde te habló, ¿no? Y eso me ayudó también mucho en carácter y en saber y en no divagar y no tu emoción, sino discernir y filtrar lo que viene de Dios y lo que ya le metes tú, ¿no? Entonces hablé con ellos y les dije, Dios me está hablando de esto, está pasando esto. Ellos tuvieron en algunas cosas como algunos conflictos porque pues vienen de un contexto de que te enseñan, ¿no? Legalismo, tiene que ser así. Religiosidad. Tiene que ser de esta manera o tal doctrina o tal corriente es así, ¿no? Y yo así de, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces, sí, para ellos fue como un shock así de, ¿qué? Pero recuerdo que estuvieron abiertos así de, ok, vamos a orar y déjanos orar a Dios y vamos a leer lo que nos estás diciendo, nos estás explicando, lo leo, lo pregunto y hablamos. Y recuerdo que mamá me dijo, espera, no hables, todavía no es tiempo, pero es Dios el que te está hablando. Y ya, entonces seguí yo ahí orando, tal. Entonces 2 años, pasaron como 3 años, yo creo, en ese entonces. Wow. Y el Señor empezó a hablarme de esto, de la reconciliación de los hijos de Ismael con los hijos de Israel, del movimiento de oración, del movimiento de las misiones, de los últimos tiempos, de que era necesario empezar a predicar en la venida de Jesús y estar conectados con lo que dice la palabra. Y entonces, pues dije, le voy a dar con todo a la iglesia, a los ministerios que yo estaba sirviendo y voy a ser fiel en esto. Y recuerdo que después de que vi la bandera, pues me enfoqué, ¿no? Como, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo sumar? ¿Qué puedo hacer? Y recuerdo que ahí conecté justo con un ministerio que estaban empezando la obra en Turquía. Entonces yo les escribí, les dije, bueno, me quiero sumar a su red de intercesión, cómo puedo apoyar, qué es lo que están haciendo. Y pues ahí fue como empecé a conectar. Pero hasta ese entonces, ya han pasado como 4 años, creo. Wow. Pero yo no me veía de misionera ni nada de cerca eso. de... No, jamás no. O sea, como que yo decía, tú pensaste que hasta alguien ahí, más, que nada más yo eras puedo orar, intercesora. yo puedo tal. Y Envía a hasta otro, ahí. Señor, porque ya estoy entendiendo que yo no soy. Ajá, sí, porque no soy la más apta, ¿no? Y entonces... recuerdo que empecé pues a estudiar la palabra, orar, tal. Y luego tuve un sueño, que fueron 3 sueños, el mismo, pero 3 ocasiones, donde me perseguían. Y yo siempre así escapaba y así, ¿no? De corre. Como me película, escondía, ¿no? como película. Te despertabas y volvías Sí, otra y vez. entonces, Corre. pero siempre cuando ya me descubrían, porque siempre en mi sueño me descubrían, ya me apuntaban así tremendas metralletas y cosas así. Santo Dios. Cuando ya tenía yo aquí la metralleta y en unas me hablaban en otro idioma y en otras así como yo en mi mente seguro entendía de Jesús y despertaba, o sea, era súper raro. Y al tercer sueño que tuve de
de una persecución así, cuando ya me iban a disparar, recuerdo que desperté así como ya toda de que cansada de... Real. Sí, me cansé de que corrí. Y agitada, Vino así como la dulce presencia del Espíritu Santo, lo recuerdo bien. Y una convicción tan profunda a mi corazón. Y vino justo el pasaje que pusieron de Isaías, me encantó. Y el Señor me decía, ya irías. Y yo así de, Señor, o sea, soy la menos apta de ser odón. ¿Qué voy a hacer? Así como los misioneros han de ser todos pro. ¿Cómo? Y recuerdo que así su dulce voz así de, irías, casa de oración en Medio Oriente. Y la reconciliación de los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, y yo voy a regresar. Y yo así, Señor Jesús, o sea, eso es una locura. Pero recuerdo que le di mi sí en esa madrugada y le dije sí, hasta la muerte. Pase lo que pase, aún si me tocara morir, estoy dispuesta, ¿no? Pase lo que pase. Sin nada que aferrarme, sin nada de voltear atrás, te doy mi sí para siempre. Y nunca me imaginé la trascendencia de ese sí en esa madrugada. Otra oración peligrosa. Porque ahí fue cuando tuve la certeza de que el Señor quería que fuera a Turquía. Y entonces hablé con mis papás. Y ellos se tardaron un poquito en procesar. Creo que eso ha sido más fácil que les hubiera dicho, ¿me caso o me voy a Turquía? Y recuerdo que hablé con mis pastores y la primera respuesta fue no. No puedes ir, o sea, no es para ti. Pero no hubo una explicación más allá más que un no. Sí, bueno, así como no tienes el don, no es lo tuyo. Wow. Enfócate aquí. Recuerdo que se me dijo, cásate. Ten hijo, sí, sé feliz. Ajá, literal, así de cásate, sé feliz, ¿qué te apasiona? Y yo así de, es que esto es lo que me hace feliz, es lo que arde en mi corazón. Ya tengo todo el panorama. Y pues nada, ¿no? Y insistí muchas veces y nada. Después oré mucho por ellos, que Dios les hablara, porque de verdad mi gran anhelo siempre fue que mis pastores me enviaran, ¿no? Que me enviaran en bendición. Porque aparte, más que un requisito, era real. Es un punto real, en verdad. Yo creo que todos los que en algún momento hemos decidido y que sabes que Dios te ha hecho un llamado, a lo mejor ese es un error. Ponemos primero al hombre antes que a Dios. O sea, decimos, sí, Dios ya me habló, pero el error es ese, que confiamos más en lo que el hombre nos puede decir que en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y eso también es culpa de nosotros en el frenar, en el retener y postergar esos llamados. Sí. Pero yo creo que también la parte de... Sí es nuestro error, pero sí nos lo han enseñado. Sí, o sea, volvemos, es una mala enseñanza. Concluimos que es una mala enseñanza. Exacto, sí. Sí. O sea, todos te dicen mala que enseñanza. No lo enseñen. ¿Es una mala enseñanza? Ahí está. Sí, porque todos venimos en, no, es que si dice el pastor que no. O sea, Dios ya me dijo, ¿y cuántos años ya llevaba? Sí, Dios me dijo sí, pero él me dijo que no.